diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Ricardo Sánchez. Gracias, Marjorie. Además, representante del partido Alianza para el Cambio. Bienvenido, diputado. Gracias. Buenos días, Terin. Buenos días. Hay varios temas que consultar con usted, sobre todo, diputado. Bueno, ayer pues se confirmó la muerte de un joven acá en la ciudad capital durante las protestas que fueron convocadas por la oposición. Según el reporte médico, y lo confirmaba el alcalde Ramón Muchacho hace algunos segundos en esa misma silla donde usted está sentado, que fue un impacto de bomba lacrimógena en el pecho. ¿Cuál es su opinión sobre esto que está pasando en el país? Sí, bueno, en principio yo creo que cualquier venezolano que pierde la vida es una situación que debe llamar a la reflexión, ¿no?, del liderazgo político venezolano. Creo que es importante hacer un acto que nos permita, sin duda alguna, a los venezolanos entender que solo la paz y el diálogo podrá transitar, y generar las condiciones, transitar el camino para la paz en nuestro país. Y yo creo que eso es lo importante, y yo creo que es la principal reflexión después del día de hoy. Por supuesto, toda nuestra solidaridad a la familia unimetana de la Universidad Metropolitana, el joven Perlanete, que perdió ayer, la vida en estas manifestaciones. Ahora, yo creo que sí es importante, y esa es la precisión inicial, esperar los resultados de las investigaciones. Es decir, al día de ayer, periodistas, si se puede llamar así, hablaban incluso que había una bomba lacrimógena que había golpeado el cráneo del muchacho, que lo había golpeado en la cabeza, había un tema de desinformaciones, y se lanzan en las redes sociales este tipo de señalamientos sin ninguna comprobación de la veracidad de la información. Y esto genera un mayor clima de crispación, esto genera mayor clima de confusión e incertidumbre, incluso dentro de las mismas personas que legítimamente puede estar convocado a una manifestación pacífica si ese fuese el objetivo. En todo caso, creo que es importante esperar, no van a estar pronunciamientos sobre las investigaciones que está haciendo el CICPC, y los responsables, sean quienes sean, tanto materiales como intelectuales, sean puestos a la orden de la justicia. Aquí yo creo que en ningún momento había el interés de ocultar algún tipo de información. Creo que aquí cualquier situación de hecho aislado que constituya en algún momento un abuso policial, si fuese el caso, ha sido oportunamente denunciado y los responsables han sido pasados a la orden de la justicia. Pero lo que no se dice en los medios de comunicación, por ejemplo, el día de ayer, que a 2 oficiales de nuestra Guardia Nacional Bolivariana le dispararon. Yo no vi eso en ningún medio de comunicación. Y eso no está bien, porque eso habla del manejo de la noticia, el manejo poco ético de la noticia. Yo creo que el clima de crispación que actualmente tiene el país obliga al liderazgo político del país, del gobierno y de oposición, que nos genera las condiciones para un diálogo productivo que redunde soluciones para el pueblo venezolano. Ahora le pregunto, diputado, usted habla de que no se pueden adelantar las investigaciones en el caso, y esto se determina cómo, porque hemos visto durante los últimos días que quizás cuando se trata precisamente de marchas de oposición, las autoridades o voceros del gobierno se adelantan detalles de la investigación, aun y cuando el CICPC en este caso no ha confirmado ciertas cosas. ¿Por qué desmeritar una información que trascendió ayer? Bueno, yo creo yo creo que desmeritar la información entre otras cosas porque, bueno, yo creo que es importante sentar la base sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Aquí yo creo que a nadie le queda la menor duda. Yo creo que es un insulto a la inteligencia al pueblo venezolano, que claramente que un golpe de Estado ha continuado montado contra el presidente Nicolás Maduro. No caigamos a Cuba, yo creo que aquí todos nos conocemos. Pero el golpe de Estado no lo dan los militares. Aquí todos nos conocemos. Aquí hay una modalidad de golpe no convencional muy similar al que se montó en Honduras, muy similar al que se montó en Brasil, y aquí como el que se montó en Ucrania, que quieren generar las condiciones para sacar al presidente Nicolás Maduro. O sea, aquí no caigamos a Cuba. Es jugar al papel de pendejo, creer que las mismas personas, los mismos convocantes que dijeron que iban a sacar a patadas al presidente Nicolás Maduro el 1 de septiembre del año pasado, los mismos voceros que dijeron que iban a sacar a patadas al gobierno nacional de Miraflores el pasado 3 de noviembre del año pasado, entonces ahorita cívica y pacíficamente quieren solamente llevar un documento a la Defensoría del Pueblo. Yo creo que es un insulto a la inteligencia del pueblo venezolano. Ahora, la única diferencia en el contexto de lo que está pasando en Venezuela es que tiene un pueblo que ha elevado la conciencia, un pueblo que, a Dios gracias, no ha querido jugar el terreno de la violencia y morder el peine de los violentos, y un pueblo que ha acatado el llamado del presidente Nicolás Maduro, que es el llamado a la paz y a las condiciones del diálogo. Diputado, ¿toda la oposición es violenta? No, por el contrario. Yo coincido con lo que decía el alcalde Ramón Muchacho, ¿no? Que vayan a decir ahora que Ramón Muchacho es chavista, ¿no? Pero Ramón Muchacho puso aquí algo que es importante para la reflexión. Acusó formalmente a algunos actores de la violencia, grupos anárquicos que generan la violencia. Ahora, ¿quién se hace responsable de eso? O sea, ¿para qué le vamos a permitir, por ejemplo, cómo se le puede permitir a unas personas que llegan a la Defensoría del Pueblo para que hagan lo mismo que hicieron en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura? Aprenden que la después nadie se hace responsable. Nos lastramos la violencia, mandamos un tuit. No, vale, yo creo que el liderazgo político necesita un ejercicio responsable. Porque fíjate una cosa, Terin, aquí la oposición tiene el legítimo derecho constitucional a la protesta.
y el Estado tiene la obligación de garantizarla. Ahora, lo que no tiene es el derecho a usar la protesta como patente de cosas para tumbar al gobierno. Y yo creo que aquí es un tema importante Pero de un pueblo. es querer tumbar al gobierno, querer ir a un poder público, en este caso en la ciudad capital. No caigamos a cosas. Que ese cuento que solamente van a ir para la Defensoría del Pueblo, solamente cívica y pacíficamente a llevar un documento, mira, es un cuento que se lo comerán ellos. Aquí mira la gente que movilizaron el 19 de abril. O sea, que hay un plan para tumbar el gobierno y aquí llevan a todo el mundo y la gente que fue a la manifestación, sobre todo la principal vanguardia, sabían que eran las condiciones para generar falsos positivos. Y ahí voy a hacer la precisión sobre el tema de lo que ha ocurrido, sobre las versiones. Es que aquí se montó un falso positivo sobre las lacrimógenas del helicóptero. Aquí periodistas agarraron y mandaron información diciendo de que habían lanzado bombas lacrimógenas. No había correlación con el video, no hubo el tema de la evaluación de la trayectoria del lanzamiento de esa bomba lacrimógena y en ningún momento cuando se desmontó esa supuesta información de que había lanzado bomba lacrimógena, aquí nadie lo desmintió y aquí esa información no la sacan los medios de comunicación. Segundo, aquí hubo un alcalde irresponsable, cobarde, que le dijo al mundo que supuestamente estábamos lanzando, al igual como hicieron en Siria el gobierno de los Estados Unidos y los supuestos rebeldes no moderados de los Estados Unidos, en Siria, lanzando armas químicas en contra del pueblo venezolano. Y este alcalde irresponsable nunca se retrató, un cobarde, ¿vale? Porque es un acto de cobardía convocar a nuestro pueblo a una manifestación y después desviarle el curso. Es un acto de cobardía convocar a la gente a tumbar el gobierno y después hacerse los locos cuando hay hechos de violencia y saldos lamentables. ¿Por qué no te parece muy extraño que cada vez que un venezolano pierde la vida no hay ningún dirigente de oposición cerca? Yo creo que eso nos llamaría responsable. Y tengo base para decirlo. Porque Ricardo Sánchez, entre otras cosas, junto a un grupo de jóvenes, uno de esos, hizo muchas protestas, encabezó muchas protestas, pero a mí nunca me mataron un muchacho, a mí nunca me metieron preso un estudiante. Porque esa es el liderazgo responsable de la política. ¿Cuál es la diferencia de esas protestas que usted encabezaba en aquel momento con las de la única diferencia que hay claramente es, uno, que mientras nosotros... Ricardo Sánchez las ve distintas porque está del otro bando. No, ahora. por el contrario, yo lo que creo que aquí es claramente un plan para tumbar al gobierno. Y yo creo que el contexto de una juventud que legítimamente tiene derecho a protestar, a ser irreverente, a ser rebelde, porque yo creo que ese espíritu hay que tenerlo. Allá habíamos unos muchachos que son rebeldes, el espíritu, digamos, irreverente de una generación, ayer acompañando al presidente Nicolás Maduro. Eso no lo pasan los medios de comunicación, porque son jóvenes chavistas, pues, como si eso fuese un crimen. No, vale, yo creo que aquí hacen unas precisiones. Yo creo que lo importante de esto es que se van a quedar con los propios hechos. Hoy, cuando ya es 27 del mes de abril, ya cuando son las 7:30 de la mañana, seguimos teniendo el mismo presidente. Un presidente que cuenta con nuestro respaldo absoluto y restricto de una generación que ha sabido sintonizar el dial de nuestro pueblo. Y diputado, yo creo que eso es lo importante ayer hubo un escenario distinto y lo han dicho los dirigentes de la oposición y lo decía el alcalde Ramón Muchacho hace algunos segundos de lo que fue la actuación de la Guardia Nacional. Ayer hubo un lanzamiento de bombas lacrimógenas cerca del colegio San Pedro, pues según algún balance y según Carlos Paparoni, que fue uno de los que habló con los directivos del colegio, habían en ese momento 274 niños en el colegio San Pedro. Hubo lanzamiento de bombas lacrimógenas. Eso no merece ser investigado porque se lanzó si no había violencia en ese sitio en particular. Ese tipo que está diciendo eso hay que colocarlo presidente del INE. Este tipo sacó en tiempo récord una estadística de cuántos muchachos había en ese colegio. Se lo dijo la directiva yo creo que colegio. hay que ser bien irresponsable para generar ese tipo de matrices de opinión. Fíjate un momento y yo creo que claro, pero si haya un estudiante, no hay que investigarlo. Si haya un solo estudiante en el colegio. Yo creo que cualquier hecho aislado de violencia o de uso policial tiene que ser investigado y los responsables, sean quienes sean, llámense como se llame y pertenezca al cuerpo policial que pertenezca, deben pagar con la mayor severidad posible. Porque yo creo que es importante y es sano en una democracia que el pueblo proteste por cualquier razón. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. A los que no podemos estar a traducir la protesta y a la gente movilizada y el ánimo de crispación de la gente en la calle para tratar de generar un elemento de violencia, porque es parte del contexto de la guerra no convencional. Es decir, no el contexto de la guerra de guerrillas donde iban a las zonas selváticas. No, aquí claramente tiene un objetivo claro. Marchan cerca de colegios, marchan cerca de hospitales, generan la violencia. ¿Y cómo se contiene la violencia? O sea, ¿cómo se contiene? La Constitución es muy clara, el 68 constitucional habla de que no se puede utilizar. ¿Usted cree que es intencional que ellos llevaron la marcha del colegio San Pedro? No, que no me queda la menor duda. Porque fíjate, entonces, habla el segundo. ¿Con qué pruebas dice eso? El tercer falso positivo que montaron. Aquí, por ejemplo, la Policlínica Las Mercedes. A un muchacho, un niño bebé de meses, en vez de atenderlo dentro de la clínica, lo sacaron por su seguridad a la calle con los guarimberos y con los terroristas. Claro, pero la clínica tenía humo de bombas lacrimógenas. Yo creo que nuestro pueblo se merece un poquito, nuestro pueblo se merece un poquito de respeto frente al tema, como están jugando. No es ético. Yo creo que no hay honor, no hay nobleza de parte de los sectores de oposición, porque hay sectores de oposición claramente se han desmarcado, porque el problema es que la oposición tiene que hablarle seriamente a su dirigencia, a su militancia. ¿Por qué no mantiene la misma posición que tuvieron en Santo Domingo, por ejemplo? ¿Por qué lo que dicen en privado no lo mantienen en público? Yo creo que eso es una reflexión que tienen que hacer. ¿Por qué las solicitudes que han venido haciendo en los esfuerzos que se han hecho de manera privada? Porque además nosotros lo que hacemos en privado lo mantenemos en público. Yo creo que la Mesa de la Unidad está jugando en una doble agenda. Yo creo que es importante que le hagan con mucha claridad su militancia, porque no está bien
este año, Dios mediante, tendrán las condiciones para que un proceso electoral y contarnos. Las regionales, como efectivamente y constitucionalmente están convocadas. Ah, pero no les Están gusta. retrasadas también. No les convocadas. Pero Desde el evidentemente, mes de si diciembre. todos los partidos políticos, aprovecho la cuña porque el próximo 29 y 30 de abril nosotros vamos a la validación, ya todos los partidos de la MUD pasaron por allí, en esta particular democracia que les permitió a todos los partidos de la MUD cada semana validar su partido político. En esta dictadura. Pero además toda la semana lanzar un candidato presidencial y en los estados lanzar un candidato a gobernador. O estamos diciendo mentiras. En esta particular dictadura, nosotros como sí creemos que este proceso va a permitir revitalizar nuestra democracia, va a permitir revitalizar el sistema del partido, el próximo 29 y 30 de abril vamos a validar Alianza para el Cambio. Vamos a hablar de ese y otros temas, diputado. Al regreso de esta pausa son las 7:40. Estamos conversando con el diputado Ricardo Sánchez, además representante de Alianza para el Cambio. Ya venimos. Siete 43 minutos de la mañana, seguimos en nuestra conversación con el diputado Ricardo Sánchez, representante además de Alianza para el Cambio. Diputado, ciertamente pues se está exigiendo ya por parte, o ambos sectores políticos más importantes, por llamarlo de alguna manera, están ya prestos a que se haga un escenario electoral, a pesar del descontento que han manifestado las personas con respecto a la escasez de alimentos, de medicamentos, a la inseguridad. ¿Tiene músculo político en este momento el Gran Polo Patriótico o el Partido Socialista Unido de Venezuela para medirse en estos comicios? Nosotros estamos dispuestos cuando el Consejo Nacional Electoral lo diga, en cualquier proceso. Además lo hemos dicho claramente, si el escenario es político, estamos dispuestos a debatir en el terreno que sea. Si el escenario electoral, estamos dispuestos a contarnos. Estamos esperando que ahorita culmine el proceso de validación de los partidos. Ya la MUD y los partidos de toda la derecha pudieron participar de ese proceso de validación. Nosotros nos corresponde ya este fin de semana. Comenzamos con, digamos, los partidos que sí participamos de las elecciones parlamentarias del año 2015. Alianza para el Cambio le corresponde sábado 29 y domingo 30 de abril en todo el territorio nacional. Y una vez que culmine, yo creo que ese proceso, porque es necesario, porque tener partido para poder participar en un proceso electoral. A menos que mañana se inventen otro instrumento para participar. Yo creo que hasta el momento la democracia habla del sistema de partidos y nosotros estamos dispuestos a medirnos. Yo creo que eso no hay ningún temor. Ahora, el sistema también es en la calle, el pueblo se está movilizando. Ayer fueron los muchachos, la muchachada acompañada del presidente Nicolás Maduro a retirarse. Hoy van las mujeres comprometidas con el futuro, comprometidas con la patria, acompañar y respaldar a su presidente. Fíjate, esta es la particular dictadura que, entre otras cosas, el día de ayer garantizó 78.000 nuevas becas para los muchachos de educación básica y educación media. Garantizar los recursos para la recuperación de la infraestructura de 32 universidades. Esta particular dictadura. Pero además está la particular lucha pacífica, que por ejemplo, esta pacífica y democrática, ¿no? Que han quemado 134 autobuses. Imagínate esos autobuses que han quemado. No los hubiésemos utilizado para las universidades. ¿Cuántas rutas troncales hubiésemos nosotros activado en el interior del país con esos autobuses que han quemado? Es que el autobús chavista, como los postes de la autopista. ¿Qué? Los postes de la autopista son chavistas. O sea, llega el tema que parecieran actitudes que rayan en la locura. Porque, repito, todo el mundo constitucionalmente tiene derecho a manifestar y a protestar. Hay gente que le gusta al presidente Nicolás Maduro como nosotros. A nosotros nos gusta acompañar al presidente. Hay gente que no le gusta, esa es la esencia de la democracia. Ah, pero porque no te gusta el presidente, no vas a agarrar los postes porque crees que el poste es chavista y vas a tumbarlo. No vas a quemar una patrulla. Mira, esos muchachos, por ejemplo, los paramédicos que sacaron a las personas que estaban en el Guayre. No les quemaron las ambulancias, ¿vale? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza Pero el cabe sector eso? gubernamental se calificó a estos mismos muchachos de la UCB que eran terroristas, supuestamente. ¿En cuáles muchachos? Los muchachos de la Cruz No, Verde. están los de paramédicos, la los guardianes de Universidad la, Central los guardianes de la Venezuela. autopista que están cubriendo, que sacaron a estas personas que estaban en el Guayre para que no se ahogaran, se lanzaron al Guayre y bueno, los rescataron. Y entonces le fueron y le quemaron la ambulancia, así les pagaron, pues. Yo creo que eso no está bien, yo creo que eso está bien, yo creo que toda la dirigencia política debe marcarse eso. Ah, no hemos visto esa intención. Porque fíjate una cosa, si supuestamente la mesa de la Unión no tiene absolutamente nada que ver con los violentos, son infiltrados y son colectivos, ¿por qué cuando se les ponen los ganchos, estos son presos políticos? O sea, más en serio. Aquí fíjate lo que pasó en el Valle. Triste y lamentablemente, 8 personas, yo creo que cada muerte de cualquier venezolano debe dolernos a todos. 8 venezolanos perdieron la vida porque estaban saqueando una panadería. Es decir, aquí se iban a comer en la nevera. Si era por hambre, supuestamente, se iban a comer en la nevera. Pero ¿qué opinión le merece a usted lo que dijo la fiscal general de la República, que aseguraba que bandas delictivas se habían enfrentado inclusive a grupos armados? Eso lo dijo la fiscal. En el sector del Valle. No, lo que sí creo... No hay que investigar esos grupos armados civiles que se ven por ahí en la calle también, claramente, yo creo fotografías que y en sí es video. importante hacer una reflexión sobre lo que está pasando aquí. Aquí se está cruzando una delgada línea que es muy peligrosa, donde la vinculación de protesta con el crimen organizado y la delincuencia. Fíjate lo que pasó, no decían que llevaron a la gente a la cota 905.
No pedían en redes sociales y se reían algunas personas, algunos voceros políticos, sí, porque ahora van a bajar la cuota 905. Y recordemos que en la cuota 905 hay una presencia de activismo criminal, que el Estado, a través de la OLHP, actúa contundentemente. Y bueno, ¿y cómo eran protestantes? Entonces, cuando actúa con contundencia los cuerpos de seguridad, esto es la represión del Estado. La pregunta es, cuando están quemando una institución del Estado, ¿cómo se contiene esa violencia? O sea, ¿cómo la contenemos? O sea, ¿cómo el Estado deja que quememos el país? Dejamos que quemen todo Caracas. No, vale, eso no está bien. Porque, repito, tienen derecho a manifestar. Yo estuvimos en Maturín, por ejemplo, y la MUN manifestó. Había unos fascinerosos ahí quemando unos cauchos. Pero un grueso importante fue a la Defensoría del Pueblo. Y se le facilitó las condiciones. A lo que tú no puedes agarrar y decir que va a la Defensoría del Pueblo, después vía la ruta para tumbar el gobierno. Porque este pueblo ha elevado la conciencia y no vamos a permitir que tumben al presidente Nicolás. O sea, que se descarta completamente que la oposición pueda ir al municipio Libertador. No, vale, pero ayer, por ejemplo, Henry Ramos estaba hablando, por ejemplo, escuché esta mañana, que él decía que podía una comisión de diputados. No se levantan en la madrugada, pues. Ellos dicen que supuestamente duermen en las puertas de la institución y aparecen en la madrugada, grupo comando, 5 o 6 diputados. Bueno, vayan a la madrugada, pues. O sea, yo creo que lo importante... Y si un grupo de ciudadanos quiere ir, no puede ir. No, es que siempre pueden ir. Las puertas de la Defensoría del Pueblo y cualquier institución del Estado venezolano están abiertas para la ciudadanía. Pero en séptimo, por pues, 7 veces han intentado ir y no han llegado. Bueno, acá, si la vanguardia, los que van adelante, son unos tipos que tienen unas cámaras súper costosas, unas máscaras que tienen ellos, unas máscaras que no se las fabrican, súper costosas, parece que la crisis a ellos no los ha afectado. Definitivamente, la guerra económica, ellos no los ha afectado. Unas máscaras costosísimas. Y son los que van adelante. ¿Qué hace? Si se encapuchan, los que van adelante están encapuchados. ¿Qué hace el Estado? ¿Cómo hace para identificar y diferenciar entre las personas que van cívica y pacíficamente a protestar y las personas que van con claras intenciones de generar violencia? ¿Cómo diferenciamos? O sea, ponte en el papel de esos funcionarios cuando los insultan, los maltratan, le mentan a la madre. No está pasando. Entonces yo creo que aquí exige el país un momento de reflexión de la dirigencia política. Pero es más grave la agresión verbal o física cuando se ataca a un chavista que a un opositor. No somos todos ciudadanos. Estamos diferenciando el contexto de las protestas. Yo creo que cualquier venezolano que sea víctima de la violencia debe contar con nuestra solidaridad. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los periodistas? Vaya nuestra solidaridad plena con todos y cada uno de los periodistas, los trabajadores, los camarógrafos, las UTT, de todos los medios de comunicación. Porque yo creo que eso no está bien, que se ataque a una persona por pensar distinto. Yo creo que la violencia hay que rechazarla, venga donde venga. Aquí nadie puede, porque tú usas una camisa roja o Alianza para el Cambio, querer agredir, por ejemplo, a una persona que piense distinto a nosotros. Eso no está bien y eso hay que rechazarlo. Ahora, yo lo que creo que es importante es sentar las condiciones para que cuando se haga el proceso electoral, bueno, nos midamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer la mesa de la unidad cuando haya las elecciones de gobernadores? No una dictadura, pues. ¿Para qué se van a reír? ¿Para qué se van a contar? Ahora, eso es un problema que tiene que resolver la MUD. Porque con los 18 candidatos a gobernador que tienen por cada estado, aquí tienen 10 candidatos a presidente, pero es un problema de la MUN, no es un problema de nosotros. Bueno, pero es que más allá de eso, lo que se está solicitando es que se cumpla la Constitución y que se hagan las elecciones regionales. Claro, bueno, pues eso está convocado. El Consejo Nacional Electoral el año pasado informó que en este segundo trimestre del año 2017 iban a haber elecciones regionales. Digo, en el primer semestre del año, dijo Isay Lucena. Pero es que los partidos teníamos que ponernos derechos. O sea, porque es que los partidos no podemos hacer en el CNE lo mismo que hacen los diputados en la Asamblea, declararse en desacato. No, hay un proceso electoral convocado de validación de los partidos políticos. Nosotros vamos a participar. A nosotros nunca hemos tenido doble discurso, ¿no? La MUD dijo, no vamos a participar. Y después fueron y se contaron. No tenemos candidatos, fueron montar los candidatos. O sea, eso es doble rasero. Ahora, nosotros sí tenemos, vamos a participar en este proceso. Hoy a las 10:30 de la mañana, vaya la cuña, la publicidad, vamos a tener un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, donde vamos a revelar algunos detalles, algunos procesos electorales que, por supuesto, van a estar convocados a las 10:30 de la mañana en el CNE, con todos los periodistas que nos quieran acompañar. Diputado, antes de despedir la entrevista, no quería dejar de solicitar su opinión sobre este tema y el anuncio de la canciller Delcy Rodríguez sobre el retiro de la OEA. Se habla que son 24 meses para este proceso. Según el gobernador del estado, Miranda Enrique Capriles, se trata de un proceso que es violatorio de la Constitución. Bueno, Enrique no tiene moral para hablar de la acción de la Constitución en ningún contexto, Enrique menos. Pero al margen de eso, yo sí quiero, y hacer la salvedad, de felicitar, ratificar el orgullo que como venezolanos sentimos por la posición digna de nuestra canciller, nuestro cuerpo diplomático y la posición del presidente Nicolás Maduro al denunciar de una vez por todas el acuerdo de la Organización de Estados Americanos. Esta OEA, por ejemplo, habla de la falta de democracia en el Parlamento, pero no discutió que quemaron el Parlamento en Paraguay. Habla por ejemplo, violencia y homicidio, pero no habla, por ejemplo, de las maras en Honduras que tienen prácticamente sometido al pueblo hondureño. Habla, por ejemplo, la violencia contra los muchachos y contra los estudiantes, pero no hablan, por ejemplo, de los 43 estudiantes de Yotzinapa, ¿vale? Que los desaparecieron. Y eso no se discutió en la Organización de Estados Americanos. Habla de la democracia en Venezuela, pero no discutieron el golpe de Estado que dieron contra Dilma. Esa Organización de Estado no representa absolutamente los intereses de los venezolanos. ¿Por qué se tardó tanto para retirarse si la Organización de Estados Americanos era un organismo tan
Mira, ¿Están vinculados a este tipo de- no, yo creo que en un momento, claramente, había una correlación de fuerzas distintas en los Estados americanos. Y nosotros no negamos que, por ejemplo, claramente en el continente haya habido una avanzada y una ofensiva de los sectores reaccionarios. Está bien. Ahora, respeten los reglamentos de la OEA, ¿vale? Respeten los artículos de la Organización de Estados Americanos y el articulado de su funcionamiento. Ahora, nosotros no vamos a participar en un paredón de fusilamiento, donde lo único que se discute es el caso venezolano. Entonces, el señor Almagro pareciera que le importa más, bueno, aquí, por ejemplo, con un diputado, de repente tuvo un controlazo verbal con un dirigente del chavismo, pero no le importa que mataron a un diputado, por ejemplo, en el Congreso paraguayo. Aquí hablan de que la Asamblea supuestamente no funciona, sin decirle al mundo la verdad, que es que la Asamblea está en desacato, pero no dicen que quemaron el Congreso en Paraguay. Yo creo que es un tema de doble rasero, y ese cuento no se lo come nadie. Yo creo que claramente los venezolanos tenemos que resolver los problemas entre nosotros, entre los venezolanos. Hay una participación del Vaticano, allí hay una participación de los presidentes de Zapatero, Torrijos y Fernández. Estos tipos ni siquiera supuestamente lo reciben. Aquí no lo reciben, pero allí sí se reúnen. Es un tema para un montón de los medios de comunicación. Ahora, no nos corresponde a nosotros revelar algunos elementos del proceso que en privado ha participado en la Mesa de la Unidad. Le corresponde a ellos hablarle con claridad su militancia y después no la sorprendan. Porque van a decir, no, vamos a ir, vamos a las elecciones regionales para acumular fuerza. ¿Y se puede establecer un diálogo con lenguaje violento de ambos bandos políticos? No, por supuesto, yo creo que todos tenemos que moderar el lenguaje. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo significativo. Y yo me pongo a la orden. Yo creo que si en algún momento mis palabras han sido muy duras, muy fuertes, bueno, si ese es el tema, si eso es lo que les molesta, bueno, entonces Ricardo Sánchez claudica en función de que haya la manifestación real, pública, no la privada que ya ha mantenido, la pública, que yo creo que es la que va a contribuir a la paz y el diálogo necesario en el país. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Estamos conversando con Ricardo Sánchez, diputado de la Asamblea Nacional y además representante de Alianza para el Cambio. Nos vamos con nuestra compañera Marjorie Fiaschi, Información Internacional. Así es, Esteni. Vamos a revisar una de las mayores maniobras en conjunto